señores, al lío. Fue derrotado, pero no vencido. Diego López pudo haber probado la amarga tinta de la derrota en UFC 314, pero lo que se llevó de su primera oportunidad titular no cabe en ninguna estadística. Perspectiva, madurez y un hambre que no se ha apagado ni un poco. 5 asaltos con Alexander Volkanovski, uno de los campeones más respetados en toda la historia del peso pluma, no son una simple anécdota, son una declaración, un mensaje claro, especialmente en una pelea que para muchos llegó demasiado pronto para el ascendente López. Y sin embargo, allí estaba, frente a frente con un hombre que ha convertido en rutina hacer que rivales de élite parezcan novatos. Diego no obtuvo el final de cuento que soñaba. Cayó por decisión unánime. Pero lo que ganó esa noche podría valer tanto como el cinturón. Experiencia, exposición y una comprensión más nítida, más real de lo que se necesita para llegar a la cima. Su reacción tras la pelea habló por él. Aunque el dolor de la derrota estaba escrito en su rostro cuando se leyó el veredicto, no pasó mucho tiempo antes de que se recompusiera y mirara hacia adelante. En una publicación en la red social X, Diego no buscó excusas, no maquilló nada. Dijo, textual: siempre con la cabeza en alto, una sonrisa en la cara. Anoche fallé en algunas cosas. Volveré al trabajo, mejoraré, corregiré los errores y seguiré adelante. Gracias a todos por el apoyo. Como siempre digo, nada pasa porque sí. Esa mentalidad es la que separa al humo del momento del fuego que forja campeones. Incluso en su entrevista post-pelea con Joe Rogan, López mantuvo la clase y la introspección. No culpó a los jueces, no desvió la atención, todo lo contrario, rindió respeto a la experiencia y legado de Volkanovski, mientras afirmaba su propia bandera con firmeza. «Ha tenido una gran carrera», dijo. «Hoy tal vez me quedé corto, pero me veo volviendo. Voy a entrenar mejor, voy a ser mejor, y voy a regresar, y voy a ser campeón». Y no es difícil creerle. En apenas 2 años dentro de UFC, Diego ha pasado de ser un desconocido a convertirse en uno de los pesos pluma más emocionantes del roster. Sus sumisiones espectaculares, sus guerras salvajes y esa actitud de jamás rendirse lo han hecho un favorito del público. Y el hecho de que haya llegado hasta la campana final contra Volkanovski demuestra que pertenece a la élite. A veces olvidamos cuán joven es en años de pelea. Esto no fue el final del camino, fue apenas una parada, un punto de control. Y si López sigue evolucionando como hasta ahora, puliendo herramientas, afinando estrategias y construyendo sobre una base ya peligrosísima, hay una posibilidad muy real de que pronto lo veamos con oro en la cintura. Por ahora vuelve al origen, al gimnasio, al sudor, al sacrificio. Pero lo hace con la cabeza en alto, la mirada firme y un fuego que claramente no ha hecho más que comenzar a arder. Una decisión silenciosa, pero cargada de consecuencias. Durante la retransmisión de UFC 314, casi como si no quisieran que muchos lo notaran, se confirmó un movimiento que sorprendió a más de uno. La esperada pelea entre Gilbert Burns y Michael Morales ya no será parte de la cartelera de UFC 315 en Montreal. En su lugar, se traslada apenas una semana más tarde para encabezar UFC Vegas 106, en el ya conocido Apex de Las Vegas. Y aunque no se ofreció una razón oficial, el impacto es claro, porque este no es un simple cambio logístico, es una alteración con peso. Especialmente si se considera lo que está en juego para ambos peleadores. Gilbert Burns, actualmente clasificado como número 7 en el ranking welter, se encuentra en un punto crítico de su carrera. Desde aquel intento fallido por el cinturón ante Kamaru Usman en el año 2021, su camino ha sido turbulento. 3 victorias, 4 derrotas y últimamente una racha de 3 caídas consecutivas ante lo más selecto de la división. Bala Muhammad, Jack de la Maddalena, Sean Brady, nombres que no perdonan errores. Y a sus 37 años, con muchas guerras acumuladas, este combate representa mucho más que una oportunidad de redención, es una última llamada. Una victoria mantendría su nombre vivo entre los 10 mejores. Una derrota, especialmente contra un joven en ascenso, podría comenzar a cerrar de forma definitiva las puertas de una nueva carrera hacia el título. Del otro lado, un fenómeno en construcción, Michael Morales. 24 años, invicto, 17 victorias, 0 derrotas.
Desde que apareció en el radar a través del Contender Series de Dana White, su ascenso ha sido meteórico. 5 victorias consecutivas en el octágono más grande del mundo, culminando con una finalización espectacular ante el veterano Neil Magny. Una actuación que no solo le dio un bono, sino que hizo que toda la división se girara a mirarlo con respeto. Y ahora se presenta su mayor reto: enfrentar a un ex retador al título, curtido en 1000 batallas, con el mundo observando. Pero también su mayor oportunidad, porque si Morales logra vencer a Gilbert Burns, su nombre no solo entraría al top 10, se colocaría de inmediato en la conversación para un combate eliminatorio al título. Y eso podría suceder antes de que termine el año. Desde el punto de vista promocional, el cambio de fecha no es descabellado. UFC 315 ya cuenta con un duelo por el cinturón welter entre Bala Muhammad y Jack de la Maddalena, además de la defensa titular de Valentina Shevchenko ante Manon Fiorot. Mover la pelea de Burns y Morales a su propio evento le da espacio, protagonismo, y evita que el relato de la división welter se congestione en una sola noche. Ahora, UFC Vegas 106 tiene alma, tiene narrativa, y tiene algo que el público ama: el clásico duelo de generaciones, el veterano tratando de no ceder terreno, el joven prodigio empujando las puertas del futuro a golpes. El próximo 17 de mayo en Las Vegas, uno peleará por mantenerse vivo, el otro por nacer como estrella. Ian Garry vuelve al centro del escenario, sin avisar, sin margen, sin red. Después de sufrir la primera derrota de su carrera profesional, muchos esperaban verlo tomarse un respiro, pero el irlandés ha decidido lo contrario. Acepta una pelea en corto aviso. Y no cualquier pelea. En UFC Kansas City enfrentará al brasileño Carlos Prates, un artista del knockout que viene sembrando caos con cada aparición. La pelea toma el lugar del evento principal original entre Hill y Rountree, cancelado por lesión. Y aunque fue un movimiento repentino, el momento es grande. Muy grande. Para ambos, para Garry aún resuenan los ecos de aquella guerra de 5 asaltos con Shavkat Rakhmonov en UFC 310. Fue una batalla brutal, una derrota dura, su primer tropiezo, pero lejos de quebrarlo, pareció encender algo más profundo, una llama más intensa. Desde entonces, ha sido claro, se siente ignorado, pasado por alto en la carrera por el título. Mientras Bala Muhammad se prepara para disputar el cinturón, Ian levanta la mano, y este es su grito. Una victoria dominante sobre Prates no es solo una respuesta, es una exigencia, una manera de obligar a los matchmakers a mirar donde antes no miraron. En la otra esquina, Carlos Prates llega con la sangre caliente. Una racha de 10 knockouts consecutivos, 4 rivales terminados dentro del octágono de UFC, todos. El más reciente, Neil Magny, apagado en el primer asalto con una violencia tan precisa como definitiva. Prates no necesita mucho tiempo, ni palabras, solo un instante. Y un puño bien puesto. Es letal, es sereno y es real. Una amenaza emergente en la categoría welter que ha convertido la eficiencia en su marca. Garry lo sabe y lo respeta, pero no lo teme. En palabras a Ariel Helwani, el irlandés dejó clara su convicción casi espiritual. Va a finalizar a Prates. Lo ha visto, lo ha sentido, lo ha declarado al universo. Y cuando un peleador como Ian Garry cree en algo con esa fuerza, hay que prestarle atención. Su última victoria, una decisión medida y quirúrgica sobre Michael Venom Page, demostró madurez y control. Pero esta vez no quiere paciencia, quiere pólvora, quiere terminar, y lo quiere con urgencia. UFC Kansas City puede no tener el brillo comercial de un pago por evento, pero este combate, este choque inesperado, es uno de los más explosivos del calendario. Un joven león que busca redención, un destructor que no conoce la pausa, y un escenario lo suficientemente grande como para catapultar al ganador directamente a la conversación del título. El próximo fin de semana en Missouri, el octágono no será testigo de una simple pelea. Será el campo donde uno buscará reconstruirse y el otro reventar la puerta de la élite. Todo está listo para que salten las chispas. UFC 314 fue una noche dura para Conor McGregor, y eso que ni siquiera puso un pie dentro del octágono. El irlandés, fiel a su estilo de apuestas grandes y gestos aún más grandes, decidió lanzar $500,000 a la mesa. ¿El motivo? Un pronóstico a lo Mystic Mac. Apostó 500.000 verdes a que Michael Chandler noqueaba a Paddy Pimblett en su esperado enfrentamiento. Sobre el papel no sonaba descabellado. El poder explosivo de Chandler, su experiencia,
su historial de guerras. Todo apuntaba a que rompería al liverpudliano bajo la presión. Pero lo que ocurrió fue algo completamente distinto. Chandler fue superado en ritmo, en táctica, en ejecución. Y para colmo, fue detenido en el tercer asalto por nocaut técnico. No solo se llevó una de las derrotas más duras de su carrera en UFC, también se llevó por delante el dineral que McGregor había puesto en juego. Aún así, si tomamos como termómetro la reacción del irlandés en redes sociales, el golpe no lo hizo temblar. Al contrario, Conor reaccionó como solo él sabe, a medio camino entre el roast y la filosofía de Pub, siempre con una dosis desmedida de bravura. En X, antes Twitter, soltó "Chandler, you mother F, you", sin filtros. Pero lo interesante vino después. Mi cabeza sí decía Paddy. Una admisión sutil, un reconocimiento de que en el fondo había visto la evolución de Pimblett, pero se quedó con Chandler por lealtad. Y quizás por dejarse llevar más por el corazón que por el análisis. Después de todo, entre ellos hay historia. Compartieron la temporada como entrenadores en The Ultimate Fighter. Estuvieron a punto de enfrentarse en UFC 303. Hasta que la famosa lesión en el dedo del pie de Conor tiró todo por la borda. Fiel a su personaje, McGregor no perdió la oportunidad de recordar al mundo su músculo financiero. Restó importancia al $500,000 como quien deja propina en un restaurante. Ah, bueno. ¿Qué son 500.000 para un MG como yo? Seguramente más de lo que cobras tú por pelear, soltó con una sonrisa virtual. Y por supuesto, remató como solo él puede. ¡Lo voy a recuperar, estoy seguro! De hecho, creo que ya lo hice. Con su imperio de whisky, sus líneas de ropa, sus contratos publicitarios y ahora hasta un grupo de música pop en su cartera de inversiones, McGregor ha logrado expandir su influencia mucho más allá del octágono y aunque sigue siendo incierto si volverá a pelear, sobre todo tras la última cancelación, su sombra nunca desaparece del mundo de las MMA. A través del trash talk, las apuestas descomunales o sus frases que mezclan arrogancia con espectáculo, Conor McGregor ya no necesita pelear para estar en el centro de la conversación. Incluso cuando pierde, logra convertir la caída en un momento. No fue el debut soñado, pero sí fue digno de un guerrero. Patricio Pitbull Freire finalmente cruzó el umbral. Tras años de especulaciones, debates y deseos cruzados entre fanáticos, el multicampeón brasileño de Bellator hizo su estreno en el escenario más grande del mundo, el octágono de UFC. Lo hizo en UFC 314, en Miami, y lo hizo contra un rival peligrosamente creativo, Yair Rodríguez. La pelea no fue fácil, el resultado no fue el que él, ni nadie en su esquina, quería. Pero cuando la derrota llegó, Pitbull no bajó la cabeza. Todo lo contrario. El brasileño acudió a las redes sociales con un mensaje que reflejó todo lo que representa su figura: elegancia en la derrota, fuego en el alma. «Felicidades a Pantera UFC, nos volveremos a ver», escribió. Un gesto de respeto, pero también una advertencia, porque esta historia aún no ha terminado. Es cierto, no consiguió la victoria, pero lo que dejó en claro es que está aquí, que está sano, que sigue hambriento. «Estoy libre de lesiones y listo para pelear en cualquier momento con UFC», afirmó. Y con eso encendió la chispa de una nueva etapa. Porque si algo ha hecho de Pitbull un favorito de los fanáticos durante tantos años, no es solo lo que entrega dentro de la jaula, sino cómo se comporta fuera de ella. Esta no fue solo una pelea más. Fue el capítulo inicial de una historia que muchos querían leer desde hace tiempo. Durante años, la gran pregunta flotaba en el aire: ¿cómo se mediría Pitbull contra los mejores pesos pluma del planeta, esos que habitan en la cima de UFC? Tras una carrera de dominio absoluto en Bellator, con cinturones en 2 divisiones y un legado lleno de guerras memorables, su transición a UFC era una incógnita hasta ahora. Y aunque la derrota ante Rodríguez pueda doler, no es un final, es quizás el verdadero comienzo. Con 36 años y decenas de batallas en su historial, es legítimo preguntarse cuánto combustible queda en su tanque. Pero si uno escucha a Pitbull, la respuesta es clara. Gracias a todos los fans, les prometo que los haré sentir orgullosos. Pueden contar con eso, dijo. Simple, directo y absolutamente determinado.
Para los amantes del deporte, esto sigue siendo fascinante, porque aunque sea nuevo en UFC, Pitbull no es ningún novato. Ha visto todo: cinturones, knockouts, sumisiones, guerras. Y ahora, el gran interrogante es, ¿qué decisión tomará UFC con él? Un combate para retomar impulso sería ideal, algo que le permita entrar en el ritmo de la organización, mostrar lo que lo convirtió en una de las figuras más dominantes de la historia de Bellator y recordarle al público por qué no debe ser subestimado. Ya sea una revancha con Yair en el futuro o una nueva prueba ante otro contendiente, lo cierto es que Patricio Pitbull no se va a ninguna parte. Está de pie, está listo para volver a pelear. Y sigue prometiendo lo mismo: orgullo para sus fanáticos. Un tropiezo no lo va a definir. No ahora, no después de todo lo que ya ha conseguido. Este podría ser apenas el comienzo del capítulo UFC que ha esperado toda su carrera para escribir. La división peso ligero está patas arriba. Y en medio del caos, un nombre resuena más fuerte que nunca: Paddy Pimblett. Después de años siendo visto como más espectáculo que sustancia, ruidoso, carismático, magnético, pero aún sin pruebas reales en la élite, el británico dio el golpe de su vida en UFC 314. En Miami, frente a un Michael Chandler siempre temido por su potencia y corazón de acero, Pimblett no solo ganó, lo detuvo. Y ese resultado lo cambia todo, porque no fue una victoria cualquiera, fue una declaración. Una de esas que silencian escépticos, que obligan a ajustar los rankings, que hacen girar las sillas de los ejecutivos de UFC. Con 7 triunfos consecutivos en la organización y una nueva posición acechando el top 5, The Buddy dejó de ser una promesa ruidosa y se convirtió en contendiente real. Y ahora, los nombres que empieza a perseguir ya no son prospectos, son titanes. Charles Oliveira, Ilia Topuria, Justin Gaethje y sí, incluso el campeón vigente, Islam Makhachev. Islam ha dejado clara su intención de subir a peso welter y buscar la gloria como doble campeón, pero sus planes han encontrado obstáculos, lo que significa que su cinturón ligero sigue al alcance, al menos para una defensa más. Y de repente, con la explosión de Pimblett, aparece en escena un nuevo y poderosamente comercial nombre. Justo el tipo de pelea electrizante que el propio Makhachev dijo que le faltaba a su división. De hecho, el año pasado, Islam lo dejó caer. Si algún día lo merece, ¿por qué no? Pues bien, ahora no solo lo merece. Paddy podría estar a una victoria de distancia de una pelea por el título. Una más, un triunfo más sobre un top 5 y será casi imposible para UFC ignorar la avalancha de impulso que trae consigo. Porque esto no es solo cuestión de récords o técnica. Pimblett trae consigo algo igual de valioso: ruido, multitudes, narrativas. Y en el mundo UFC, ese cóctel, timing, hype y oportunidad puede pesar tanto como un currículum. Claro, la división no gira únicamente en torno a Paddy. Ilia Topuria acaba de dejar vacante su título pluma y todo apunta a que debutará pronto en las 155 libras. Gaethje aún respira peligro. Oliveira sigue siendo un cazador de élite, pero ahora The Buddy tiene la atención. Y eso vale oro. ¿Será Charles Oliveira el siguiente? ¿Una revancha encendida contra Topuria? ¿O se atreverán a saltarse todo y emparejarlo directamente con Makhachev? Lo único que ya no está en duda es esto: Paddy Pimblett ha dejado de ser un personaje. Ahora es un contendiente. Y si gana su próxima pelea, podríamos estar hablando, en serio, del británico en una disputa por el título. No es humo, no es exageración. Esa es la realidad tras UFC 314. La inducción de Amanda Nunes al Salón de la Fama no es solo una formalidad, es una coronación, un acto simbólico que marca el cierre de una era que cambió para siempre el paisaje de las artes marciales mixtas. Cuando se hizo el anuncio durante UFC 314, en pleno Miami, no se sintió como una simple noticia. Fue un capítulo final, el cierre de una saga que va mucho más allá de estadísticas, cinturones o récords. Amanda, con 36 años, se paró en el centro del Kaseya Center. Ojos brillosos, emoción a flor de piel, porque sabía, al igual que todos los presentes, lo que ya era evidente: su legado es intocable. Desde el año 2015 hasta el 2021, Amanda Nunes no solo ganó, arrasó, atravesó como una tormenta la división femenina más competitiva y peligrosa que se haya visto. Ronda Rousey era un mito viviente hasta que Nunes la hizo desaparecer. Cris Cyborg parecía invencible.
hasta que Amanda la desmontó en 51 segundos. Valentina Shevchenko, probablemente la peleadora más técnica de su generación, lo intentó 2 veces. Ninguna pudo con la ecuación Nunes. Holly Holm, Miesha Tate, Germaine de Randamie. La lista parece sacada directamente del Salón de la Fama, y Amanda las venció a todas. No solo las venció, las dominó. Pero no fue solo por las victorias, fue por el cómo, por ese estilo de violencia precisa, esa sincronización quirúrgica, esa presión implacable. Amanda convirtió 2 divisiones enteras en su reino. Reinó simultáneamente como campeona del peso gallo y del peso pluma. Y defendió ambos cinturones como si fuera la cosa más natural del mundo. Hizo que atravesar el fuego pareciera fácil. Nunca eligió el camino cómodo. Peleó con quien fuera, cuando fuera, sin excusas. Incluso su caída más dolorosa, la sorpresiva derrota ante Juliana Peña en UFC 269, se transformó en otro capítulo de su leyenda. Porque mientras otros se habrían quebrado, Amanda se reconstruyó, volvió y destrozó a Peña durante 5 asaltos en UFC 277, recordándole al mundo quién era la reina. Luego desarmó a Irene Aldana con precisión quirúrgica y después, con los cinturones aún en su poder, dejó sus guantes en la lona. UFC 289, se retiró en la cima. Campeona en 2 divisiones, dueña absoluta de su historia. Un punto final con mayúsculas. Durante la semana de UFC 314, Amanda volvió a encender la llama. Dijo, casi en voz baja, que no descarta un regreso, quizás para enfrentar a la ganadora entre Peña y Kayla Harrison en UFC 316. Y aunque nadie sabe si ese regreso se materializará, ese pequeño destello fue suficiente para sacudir toda la división, porque aunque se haya retirado, su sombra sigue siendo larga, inmensa, ineludible. Ahora, el próximo 28 de junio, Amanda Nunes será oficialmente parte del Salón de la Fama de UFC. Ingresará al ala moderna en Las Vegas. Estará junto a Robbie Lawler, otro guerrero forjado en fuego. Será homenajeada en la misma ceremonia donde se celebra la legendaria guerra entre Israel Adesanya y Kelvin Gastelum, una pelea que encarna la intensidad pura que definió toda su carrera. El productor Craig Borsari también será incluido en el ala de contribuyentes, reconociendo a quienes trabajan entre bambalinas. Y Amanda finalmente quedará grabada junto a nombres como George St-Pierre, José Aldo, Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier, Joanna Jędrzejczyk y sí, Ronda Rousey. Y es poético realmente, porque Ronda caminó para que las mujeres en MMA pudieran avanzar. Pero Amanda gobernó. Fue la tormenta que arrasó con la montaña y plantó su bandera en la cima. Alexander Volkanovski volvió con fuego, con corazón y con algo más que un cinturón entre ceja y ceja. En UFC 314, después de una batalla durísima de 5 asaltos ante Diego López, el australiano se consagró nuevamente como campeón de peso pluma. Fue un regreso que muchos ponían en duda. 2 derrotas por nocaut. 35 años, tiempo fuera del octágono y esa maldita maldición de los 35 flotando en cada predicción. Pero Volkanovski es de otra madera. La pelea fue una guerra. Diego López no fue un trámite, fue un problema, un vendaval. Con presión constante, manos pesadas y un ritmo endemoniado, el mexicano incluso logró derribar a Volkanovski al final del segundo asalto. El campeón, sin embargo, hizo lo que los campeones hacen: resistió, ajustó y sacó adelante los asaltos más críticos con una mezcla de inteligencia táctica y corazón de acero. Cuando sonó la campana final, no quedaban dudas. Alexander había hecho lo suficiente. Decisión unánime, cinturón de vuelta a su cintura y una ovación que no solo celebraba la victoria, sino la resurrección. En su entrevista post-pelea con Joe Rogan, Volkanovski se quebró por dentro. Emocionado, habló de las críticas, de las dudas, de los que decían que ya no estaba para esto. Mencionó lo que significaba haber cumplido la promesa que le hizo a sus hijas: volver con el cinturón a casa. Pero más que eso, quería demostrarle al mundo que aún puede ser grande, que sigue siendo élite. Pero mientras el campeón apenas saboreaba su retorno, alguien más ya golpeaba la puerta. Movsar Evloev, invicto, paciente y peligrosamente callado, no tardó en lanzar su mensaje. A través de un simple tuit, felicitó al campeón y le recordó su palabra.
Antes de la pelea, Volkanovski había dicho que, si recuperaba el cinturón, le daría la oportunidad a Evloev. Y ahora que el oro está de nuevo en sus manos, el ruso quiere lo que le corresponde. Y es justo. Evloev ha acumulado 18 victorias consecutivas. Su estilo es un rompecabezas incómodo, presión constante, grappling asfixiante y un striking que sigue evolucionando. No tiene el carisma de Topuria, no vende como Holloway, pero si hablamos de méritos puros, no hay otro contendiente con su hoja de vida. Claro, Volkanovski podría sentirse tentado por otras opciones, más mediáticas, más lucrativas. Pero si quiere cimentar este segundo reinado, si quiere dejar claro que aún puede domar a la nueva generación, Evloev es la prueba. Por ahora, Volkanovski no ha confirmado su próximo paso. Es normal, después de una guerra así, cualquier campeón quiere respirar. Pero el mensaje de Evloev trajo de vuelta la conversación. Topuria ya juega en las 155, Holloway está enfocado en el cinturón BMF, el camino está despejado, y aunque quizás no sea la pelea más marketinera, desde lo deportivo, es la que la división necesita. Para Evloev sería el momento que ha esperado durante años, para Volkanovski una oportunidad de demostrar que no solo ha vuelto, sino que puede seguir reinando entre amenazas cada vez más jóvenes y peligrosas. Una cosa es segura, UFC 314 nos enseñó que Volkanovski no está acabado y ahora Movsar Evloev está golpeando fuerte, muy fuerte.